Buenos días para América Latina, buenas tardes para Europa. Vamos a comenzar el tercer seminario birregional online de la articulación birregional. Esta articulación se forma a partir de la necesidad de coordinar esfuerzos entre organizaciones de mujeres latinoamericanas y europeas para enfrentar la violencia y los feminicidios. Desde el año 2010 se vienen organizando seminarios internacionales que en general han sido presenciales. Desde el año pasado hemos comenzado con webinar para abordar distintos temas como el fundamentalismo conservador, las resistencias feministas frente a los fundamentalismos, y en este tercer seminario birregional online se busca desarrollar un análisis crítico de políticas públicas de prevención de las diferentes violencias y acciones de los gobiernos de El Salvador, Perú, Brasil y España. El problema es que la pandemia dejó al descubierto el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud en beneficio de un modelo privatizado de servicios impuesto por el neoliberalismo en gran parte de los países latinoamericanos e inclusive en España. Los recortes han dejado una sanidad pública en el límite de los recursos. Hay una sobrecarga de tareas para las mujeres que, además de asumir las tareas de cuidado, tienen que afrontar la responsabilidad de educar a sus niños en las escuelas porque están cerradas, hay dificultad para conseguir alimentos en los hogares y bueno, las que más sufren son las que son jefas de hogar y no tienen el apoyo de compañero o compañera y aquellos que viven del trabajo informal, ¿no? Porque hay una gran fragilidad en los programas de prevención y atención de la violencia de, de género y en la seguridad social. Entonces, toda esta situación de la pandemia y de la cuarentena aumenta el riesgo de sufrir violencia de género en mujeres, los hijos e hijas, que ya la experimentaban antes del confinamiento, Uhum, uhum. pero que ahora se ven obligadas a compartir la vivienda 24 horas con los agresores. Nosotros ahora vamos a iniciar este seminario con ponentes de primer nivel. Tenemos 501 personas inscriptas de 21 países diferentes: México, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Antillas Neerlandesas, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Honduras, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, Alemania, España, Bélgica, Israel e Italia. En Gente. primer lugar, les voy a presentar a Leila Linares Baster. Yo no me presenté, soy Susana Chiarotti de Argentina. Disculpen, soy parte de la articulación birregional. Vivo en Rosario, en Argentina, y ahora les voy a presentar a Leila Linares Baster. Ella es abogada, integrante del Comité de Expertas en Violencia de la OEA, profesora emérita de la Escuela de Magistrados del Estado de Río de Janeiro y coordinadora ejecutiva de la organización feminista no gubernamental CEPIA, Ciudadanía, Estudios, Investigación, Información y Acción de Río de Janeiro. Es parte además de los grupos de operadores legales que prepararon el texto de la Ley María da Peña para enfrentar la violencia contra las mujeres y la Ley de Feminicidios de 2015. Querida Leila, adelante. Sim, boas tardes a todas, buenos dias. Estou muito contenta de participar desse terceiro seminário e é um grande prazer poder compartilhar com as companheiras, com Liz, com Angélica, com Priscila, com Carmen, com Susana, Marta. E é uma alegria muito grande ter Susana como nossa moderadora. É muito difícil, em 10 minutos, responder às 3 perguntas tão complexas, especialmente em outro idioma. Então, isso é um texto curto para não exceder os 10 minutos. O contexto do Brasil em la Covid. Né? Os primeiros casos de Covid em Brasil apareceram em fevereiro, todavia restringidos a pessoas da classe média alta que haviam viajado à Europa e Ásia. Apesar da pandemia ter se manifestado 2 meses antes nestas regiões, o governo brasileiro tardou em responder, não se preparou, não seguiu de imediato as diretrizes da OMS e o próprio presidente da República negou a gravidade da pandemia
ao compará-la com um simples resfriado. E, nesse sentido, retrasou o início das medidas de isolamento social necessárias e, em grande medida, ha saboteado as ações do Ministério de Saúde. O avanço de Covid em Brasil se produjo em meio de uma grave crise econômica, social e política em um país de uma grande desigualdade social. O Sistema Único de Saúde do Brasil tem um caráter universal e gratuito, pero se debilitou em 2016 com o congelamento por 20 anos de inversões em saúde. E é muito difícil responder à grande demanda da população nesses tempos de Covid. A grande desigualdade social que existe em Brasil, 50 milhões de pessoas vivem em la linha de pobreza, e a demora em las medidas de isolamento social afetaram principalmente os mais pobres, a maioria deles de afrodescendentes. E neste grupo, 29 milhões de pessoas, de famílias, são famílias que têm mulheres em sua cabeça. E a maioria dessas mulheres, como disse também Susana, são mulheres que têm trabalhos precários e trabalhos informais, e muitas também desempregadas por la crise econômica. Por lo tanto, a epidemia alcança uma grande população em Brasil. Os mais pobres se enfermam e morrem em primeiro e em maior número, sem que o sistema de saúde pública tenha a capacidade de atender a los mais gravemente afetados por la Covid. A pandemia se estendeu por todo o país rapidamente. Em los dias de hoje, há 30 mil pessoas que han morrido. Também há outra pandemia em Brasil, a alarmante quantidade de violência doméstica e sexual. Em 2019, as investigações que foram feitas apontaram cerca de 1.300.000 mulheres golpeadas em el ano de 2019. Essas cifras aumentaram nesse ano em 36% com o isolamento social. Cerradas em seus lugares ou comunidades, as mulheres sofrem violência de suas parejas e lhes resulta difícil defender-se, obter ajuda, denunciar essa violência e ter acesso à justiça. Os serviços de atenção e apoio às mulheres que foram criados desde a década de 80, hoje em dia se encontram muito débeis para atender à demanda das mulheres. Muitos desses serviços também foram cerrados, desmantelados, e hoje em dia as mulheres que precisam buscar apoio encontram serviços muito limitados de recursos e de personal. E nesse contexto de Covid, por exemplo, os recursos institucionais são muito poucos para as mulheres. A resposta do Estado às mulheres se apresentam de duas áreas. Respostas econômicas. O Parlamento aprovou e o presidente sancionou a assistência econômica de emergência de cerca de $120, que em Brasil corresponde a R$600, hasta $1.800, que corresponde a $360, para as mulheres com filhos, e particularmente mulheres solas. Em la área da violência, as respostas institucionais são as respostas que sempre existiram desde a década de 80. Pero, como eu disse, esses serviços diminuíram e continuam funcionando, pero ainda de forma muito precária. Uma novidade é que, em maio deste ano, o Parlamento aprovou um projeto, o projeto 1991 de 2020, que determina 6 requisitos para apoiar as mulheres em la situação de violência. Assistência obrigatória do Sistema Único de Saúde em los casos de violação, criação de serviços em linha, a extensão da validez das medidas de proteção, a necessidade de ter assistência presencial e mesmo domiciliária às mulheres agredidas, pero este projeto ainda não foi sancionado por el presidente. Portanto, é uma proposta do Parlamento, particularmente das mulheres do Parlamento, deputadas e senadoras, que participam, incluso, de uma comissão mista para investigar a violência contra as mulheres.
Los impactos sociales de esas acciones del Estado en el plano económico ha funcionado. Muchas mujeres han recibido, de hecho, el apoyo emergencial. Pero en la área de atención a la violencia, lo que se ha creado es solamente las áreas de servicio telefónico, las líneas telefónicas de la Secretaría de la Mujer y de la Policía Civil. Son los dos únicos recursos que tenemos. En las ações comunitárias, sim. E, nesse sentido, eu creio que temos contexto muito positivo, que é a grande mobilização dos movimentos e das organizações de mulheres para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade. Ações cara a cara, por exemplo, como apoio econômico, incentivo para a expansão da solidariedade entre mulheres, a distribuição de canastas básicas de alimento às famílias, por exemplo, e muitas ações virtuais. Les destaco, por exemplo, a importância das inversões dos movimentos e organizações de mulheres em tecnologia digital, que hoje em dia se utilizam no contexto de Covid para orientar e apoiar as mulheres em situação de violência. As principais redes feministas han alentado as mulheres a denunciar a violência e buscar apoio mediante YouTube, Instagram, WhatsApp, webinar, lives, vídeos e outras formas. La CEPIA, onde trabalho como coordenadora, é uma das organizações que utilizam suas redes sociais para apoiar as mulheres e também promove cursos para sensibilizar profissionais da saúde, da justiça e da assistência social, assim como a educação, para também apoiar a essas mulheres. Há muitas campanhas que foram desarrolladas, que estão sendo desarrolladas, particularmente a campanha Não Estás Sola. E nesta campanha é muito importante destacar que as mulheres têm conseguido ter linhas de ajuda e apoio psicossocial e assessoramento jurídico, e também difusão de informações de Covid, como fazer para se proteger de Covid, como fazer para, se tiver problemas com a Covid, onde buscar ajuda, apoio no sistema de saúde. Nesse sentido, eu creio que essas mobilizações são mobilizações que permitem a criação de uma rede mais forte entre as mulheres feministas ou mulheres que participam de movimento de mulheres, mas não necessariamente se dizem feministas. Ou seja, há uma articulação, uma capacidade de solidariedade entre essas redes, que compartem todas as suas conhecimentos, e há também uma ação muito positiva das defensorias públicas em todos os estados do Brasil, que também estão acolhendo essas mulheres em situação de violência. Para terminar, eu penso que as redes e organizações de mulheres han sido muito ativas, aunque todas sabemos que o acesso ao direito a uma vida sem violência está muito lejos de lograr-se, particularmente neste momento de Covid. Pero, por outro lado, eu estou segura de que nosso intercâmbio de experiência certamente ampliará nossas vozes e ações. E a mim me gostaria muito de conhecer também as experiências das companheiras, das outras companheiras, e neste momento onde todas nós outras estamos englobadas em el combate à Covid, em el combate à violência contra as mulheres e por la ampliação ou la restituição em nossos países de la democracia. Gracias. Muchas gracias, Leila. Vamos a darle ahora la palabra a Liz Menéndez. Liz Meléndez es socióloga feminista y actual directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Cuenta con una maestría en igualdad de género y es especialista en el abordaje de la violencia contra las mujeres y es ex coordinadora del CLADEN Perú, actual directora ejecutiva de Flora Tristán y es coordinadora del CLADEN Perú. Liz, te damos la palabra.
Liz, te escuchamos. No se escucha, Liz. Liz, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? No se escucha. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, no sé qué pasó. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, voy a empezar rápidamente con la presentación. Bueno, voy a pedirle a Marta que me ayude con la presentación, por favor. Un poco como para compartir cuál es la situación en el Perú en relación a la violencia contra las mujeres, un poco también siguiendo la línea de reflexión de Leira. En el Perú las medidas frente a la pandemia se tomaron, la verdad que bastante rápidamente, digamos, se tomaron en un momento preciso. No obstante, eso no ha hecho que la pandemia se detenga, ni que efectivamente las consecuencias sobre esta, las consecuencias que se encuentran alrededor de la pandemia se detengan. En relación a la violencia de género, lo que yo quiero reflejar una idea que me parece fundamental, que la profundización de la violencia de género en general eh, no se profundiza por la pandemia y no se profundiza por el confinamiento, sino por la prevalencia de un orden político, económico y social patriarcal que en un contexto de crisis encuentra la oportunidad para fortalecerse, para afianzarse. En nuestro país ya hacía unos meses que veníamos hablando de la violencia de género como una emergencia nacional debido al incremento de los feminicidios y de las mujeres desaparecidas. Sin embargo, al parecer, esta emergencia, digamos que ya desde los movimientos feministas, desde las organizaciones de mujeres veníamos reflejando, no, pues, evidentemente no ha cesado y más bien se ha profundizado en esta situación. Ya el acceso a la justicia, que viene siendo uno de los grandes pendientes en nuestro país, se encontraba en una grave crisis que lo que vemos es que viene a profundizarse. La siguiente, por favor. La siguiente. Quisiera yo reflejar algunas cifras que se preocupan. La anterior, por favor. Algunas cifras que nos preocupan y es en relación al incremento, ¿no?, de las llamadas de ayuda a uno de los servicios del Estado. Se han incrementado estas llamadas de ayuda de parte de personas víctimas de violencia de género, fundamentalmente mujeres, en 52% más que en relación al periodo anterior. Sin embargo, los casos que reporta el Ministerio de la Mujer como que ha atendido son solamente 4.773. Y las mujeres que se encuentran en hogares refugios son 109, no estando el total de los refugios en su total capacidad, no está totalmente copado, ¿no? Esto preocupa, ¿por qué? Porque no es que no hayan mujeres que necesiten espacios para refugiarse, más aún en esta situación, sino que no sabemos por qué no se encuentra en esta situación. La siguiente, por favor. Las cifras de feminicidio, de violencia sexual, también nos duelen mucho. Entre las consecuencias de la violencia sexual tenemos, por ejemplo, los embarazos
forzados en niñas, ¿no? Menores de 14 años, todos ellos producto de violación sexual, que digamos continúan en este escenario de pandemia, y más bien hay una situación de mucha preocupación por el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las adolescentes en este escenario. La siguiente. La siguiente. En este escenario quería yo compartir que se han dado una serie de normas que no me va a dar tiempo de poder detallar. La siguiente, normas especialmente orientadas a promover, bueno, la lucha, un decreto legislativo para promover la protección y atención de las mujeres, que sin embargo se encuentra con un escenario en que la letra, como siempre, es algo que aguanta todo, digamos, el papel lo aguanta todo. Tenemos un decreto legislativo, el 1470, que establece la prohibición de la discriminación, una mayor celeridad en las medidas de protección y en las medidas cautelares. Sin embargo, tenemos un escenario también en que este decreto legislativo no necesariamente es tan operativo, y fundamentalmente no tanto por la situación actual en donde el Estado está funcionando en sus servicios de atención pública con una capacidad limitada, sino porque ya en sí las normas para atender la situación de violencia tenían una situación de mucha debilidad y una capacidad muy limitada para la respuesta. La siguiente, por favor. La siguiente. Tenemos también una resolución ministerial que ha salido, la anterior, una resolución ministerial que ha salido vinculada a la anterior, gracias, a la atención de las gestantes en el contexto de COVID. Y acá uno de los temas fundamentales es que se ha reafirmado que se tienen que entregar los kits de emergencias para la atención de víctimas de violencia sexual. Sin embargo, tenemos nosotras como organización y también muchos otros espacios de organizaciones de mujeres y de activistas, reportes que el kit de emergencia, que incluye la anticoncepción oral de emergencia para víctimas de violencia sexual, no está siendo adecuadamente entregado y se encuentran deficiencias en este sentido. Asimismo, el aborto terapéutico se ha incorporado en esta resolución ministerial, señalando, recordando que se tiene que garantizar, pero solamente incluyendo la causal de la vida, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando en realidad la normativa ya señala que cuando está en riesgo se debe acceder al aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida y la salud de la madre. Otra norma importante en nuestro país y que refleja, digamos, cierta voluntad política, creo yo, para poder avanzar en las dimensiones de lucha contra la violencia e igualdad en este contexto, es una normativa, la siguiente por favor, que ha salido favorable para las trabajadoras del hogar. En esta normativa se prohíbe expresamente todo acto de discriminación y se plantea la obligatoriedad del contrato firmado, ¿no? La siguiente. La siguiente. Bueno, entonces, tenemos un Estado que, si bien es cierto, ha respondido, digamos, prontamente frente a la pandemia y se han generado algunas medidas importantes, también es un Estado que tenía ya fuertes debilidades para la atención y protección de las mujeres y que de hecho ya se encontraba bastante colapsado. En un escenario donde tenemos un escenario en donde la capacidad de respuesta se restringe mucho más y se pone en evidencia las debilidades estructurales de todos los sistemas de atención y, por supuesto, del sistema de atención frente a la violencia. Habían algunas, digamos, pero estaban en camino muchas iniciativas para la prevención desde el Estado que encuentran un momento en que se truncan y eso genera un retroceso en el cambio sociocultural. La atención que ya se encontraba en crisis se encuentra con otra crisis, por lo tanto, entra en una situación de mucho más difícil, y la protección, que es en este momento uno de los factores más importantes en relación a la violencia contra las mujeres, encuentra una normativa que, si bien pretende efectivizar las medidas de protección, también encuentra un contexto en donde el sistema carcelario, por ejemplo, está colapsado y se está pidiendo
que no siga este hacinamiento por la protección, digamos, de la salud de los presos. Y entonces tenemos víctimas de violencia sexual que agresores que representan un real riesgo para las mujeres, agresores de adolescentes, agresores de mujeres, que no pues acceden a una prisión preventiva porque se encuentra en un momento en el que justamente se encuentran limitadas las prisiones preventivas, pero en estos casos sí representa esta situación un real riesgo para las mujeres cuando no hay tampoco otros mecanismos de protección efectivos para resguardar su vida, ¿no? De otro lado, la necesaria articulación que venimos levantando mucho las organizaciones feministas entre derechos sexuales, reproductivos y la violencia corre el riesgo de perderse mucho más en la medida en que la salud sexual y reproductiva se encuentra en un momento de poca atención y abandono, como lo he reflejado con esta situación, que hay muchas debilidades en el acceso al kit de emergencia, en casos de violencia sexual, el acceso al aborto terapéutico y el acceso a la planificación familiar, en los términos que acá se comprenden. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las respuestas comunitarias, hay muchas. Yo, siguiendo lo que ha señalado mi colega, creo que tenemos también un momento en donde se nos ha limitado la calle, pero la lucha ha continuado por las redes sociales, teniendo en cuenta cuál es la limitante del uso de las redes sociales para países tan diversos y además tan desiguales como los nuestros. Si bien por las redes se ha seguido difundiendo acciones de solidaridad, también se han realizado diversas acciones territoriales. Y creo que la estrategia territorial, la estrategia comunitaria, la estrategia de movilizar el tejido social es una de las estrategias, no solamente para atender la situación de mucha precariedad que se vive en el país, con muchas poblaciones muy vulnerables, sino también como una importante estrategia para la prevención y como algo que debería ser visto por los estados para ser mucho más apoyado. Tenemos ahí algunas fotos que he querido poner rápidamente. La siguiente, por favor. Acá hay algunas fotos, por ejemplo, del trabajo de campañas, de donaciones, de acciones en búsqueda de solidaridad, que además se han caracterizado por la no homogenización de los casos, la relevancia de nuestra diversidad y de las diferentes necesidades que tenemos las diferentes poblaciones, ¿no? Y yo le he puesto ahí interseccionalidad en el sentido que creo que desde las organizaciones, desde las expresiones sociales, se tiene claro esa necesidad de no hacer un sujeto único homogéneo, sino también visibilizar esas diversas expresiones de la desigualdad que profundizan la precariedad de las personas. Tenemos expresiones de solidaridad, campañas de donación de las poblaciones LGBTI, de las trabajadoras del hogar, también un bono solidario feminista que se abrió por parte de algunas activistas que hemos venido repartiendo lo que hemos llamado un aporte, un bono solidario en respuesta a que acá la ayuda económica en el Perú de una subvención para las personas en condiciones de pobreza, se llamó un bono universal que todavía no se hace efectivo, por cierto. La siguiente, por favor. Un minuto, Liz. Gracias. Sí, y para terminar esta reflexión alrededor del bono universal, si bien es cierto, se han dado varias expresiones de solidaridad de diversas organizaciones a nivel territorial, comunitario, afianzando, por supuesto, este tejido organizacional, también es cierto que hay una respuesta de parte de las organizaciones frente al Estado. El Estado ha ofrecido un bono universal y desde las organizaciones se está organizando campañas para promover que haya realmente un bono universal, porque hay muchas deficiencias en los padrones de focalización. Por lo tanto, hay propuestas para que este bono realmente llegue a todas las poblaciones, a todas las personas y que sea realmente universal, visibilizando, por ejemplo, la situación de las mujeres indígenas, la situación de las trabajadoras del hogar, para que nadie se quede atrás. Sin embargo, todavía esto se encuentra en una propuesta que esperamos sea recogida por el Estado, ¿no? Bueno, y finalmente, la siguiente, solo para terminar,
Eran algunas reflexiones, es muy difícil hacer una reflexión tan amplia en tan poco tiempo. La conclusión es que en este escenario de pandemia, en donde la violencia, la discriminación se profundiza por la permanencia de un sistema patriarcal de dominación, que encuentra en esta crisis el perfecto la perfecta forma de fortalecerse. Las opciones son seguir luchando, seguir articulándonos, seguir vigilantes, ponernos las mascarillas, pero no callar nuestras voces, seguir reconociéndonos y buscar un pacto social antipatriarcal en donde todas, todos y todes seamos ampliamente reconocidos en nuestros derechos. Por una vuelta a la normalidad sin violencia machista. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Liz. Y nos vamos ahora a Centroamérica para escuchar a Angélica Rivas, de la colectiva del Salvador. Angélica es feminista, abogada, defensora de derechos humanos de las mujeres, integrante del equipo de coordinación de la colectiva feminista para el desarrollo local en El Salvador. Adelante, Angélica, te escuchamos. Bueno, pues buenos días, buenas tardes para quienes están pues en este momento en esta transmisión de este importante foro. Yo quiero agradecer en nombre de la colectiva feminista la invitación. La verdad es que, bueno, estos días han sido días muy duros para nuestro país, principalmente este fin de semana donde hemos tenido pues una emergencia muy fuerte por las lluvias, por la tormenta Amanda, que esta noche reportábamos 15 personas fallecidas y 7 personas desaparecidas. Muy fuerte la situación, sobresalen, digamos, muertes muy duras, por ejemplo, el de una mujer que fue llevada por el desborde de un río junto a sus 2 hijos. Algunos vecinos lograron rescatar a los hijos de esta mujer, pero ella lamentablemente perdió la vida en la zona oriental del país, y así otros casos muy fuertes de lo que ha pasado este fin de semana en El Salvador con la tormenta Amanda. La verdad es que estamos pues en tiempos muy difíciles porque además con todo el tema del COVID-19, quería pues comentar este primer panorama un poco complicado del fin de semana para entrar un poco en materia en relación al tema que nos convoca, que es reflexionar sobre el COVID-19 y la respuesta de los estados en razón de los derechos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres primordialmente. En principio quería decir que en nuestra valoración las primeras medidas tomadas por el gobierno fueron muy atinadas. Previno una posibilidad de contagios de transmisión. Fuimos uno de los primeros países que cerró las fronteras, prohibió vuelos internacionales, instaló, digamos, un mecanismo nacional de detección de casos que nos pareció en su momento bastante atinado, previendo un posible contagio masivo. Desde el 14 de marzo nuestro país está en cuarentena obligatoria. Esto implica quedarnos en casa. Entonces, este primer llamado, ¿no?, de quedarnos en casa es la primera lógica de cuestionamiento desde el tema de las desigualdades. ¿Qué otras medidas se han tomado? Pues se entregó un bono de $300 a personas de escasos recursos, en condición de pobreza. Este bono que se entregó, lamentablemente, y lo hemos cuestionado en diversas ocasiones, no ha tenido un enfoque de género. Por ejemplo, nosotras ya estamos sistematizando procesos en que, por ejemplo, agresores a hombres que no estaban cumpliendo con el pago de su cuota alimenticia fueron beneficiados con el bono, y tampoco se les obligó que de ese bono que se les entregó una parte fuera para sus obligaciones como padres, ¿verdad? Tampoco se priorizó a mujeres en situación de violencia para entregar el bono, ni tampoco este programa de entrega de bono solidario, como se le llamó también aquí en El Salvador, tenía un enfoque de género para la distribución. Entonces fue también motivo de que muchas mujeres, principalmente en condición de pobreza, con analfabetismo, tenían que acudir hasta los establecimientos del gobierno
habilitados por el gobierno para averiguar si eran beneficiarias o no del bono, exponiéndose a un contagio. Sabemos que hoy por hoy, por ejemplo, esas malas decisiones del gobierno y esa medida de entrega del bono generó un contagio comunitario importante. Además, se ha hecho también un esfuerzo ante la paralización del sistema económico y que ha sido una de las reiteradas posiciones del gobierno frente al tema de la pandemia, no abrir el mercado, al menos no todavía. En este momento estamos en una fuerte crisis por un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que el Legislativo ha creado ya un primer acercamiento a una norma, a una ley, que habilitaría a partir del 15 de junio abrir paulatinamente el mercado, y el gobierno se opone a tal decisión. Hay una creación un poco del discurso mediático entre abrir la economía y no procurar la salud, como que no se pudieran hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esta lógica pues ha llevado a que haya mayores condiciones de pobreza en los hogares salvadoreños. Eso llevó al gobierno a hacer una entrega que todavía no ha sido efectiva de canastas solidarias, con unos problemas enormes para comunicar. Nuestro gobierno habla mucho, pero comunica muy poco. Entonces, ante la falta de comunicación, una confusión de la entrega de canastas, por ejemplo, el día que se anunció este programa, en una hora, el gobierno cambió en 3 ocasiones la modalidad de la entrega de las canastas. Entonces, esto confunde a la población, y en el medio pues están las mujeres. Las condiciones en El Salvador, ¿verdad?, de las mujeres, por ejemplo, de cada 100 hogares salvadoreños, el 31.1% está jefado por mujeres, y esto también implica que en nuestros hogares en El Salvador se revelen condiciones muy fuertes de hacinamiento, de falta de seguridad social, de falta de acceso al agua, de servicios de salud, de falta de hacinamiento, de su empleo y de inestabilidad en el trabajo. Todos estos componentes que ya estaban presentes en El Salvador, en este momento y en este contexto de crisis de pandemia, claramente, pues se agudizan, ¿no? Además, con el tema de la división sexual del trabajo, que a mí me parece que ese es un elemento muy importante. Ante el mandato de quedarnos en casa, ¿en cuál casa? Muchas mujeres no tienen acceso a vivienda propia. Eso es un primer elemento. Entonces ya hay familias que han sido desalojadas de las viviendas por no pagar el alquiler o el canon que tenían que pagar. Pero adentro de estos hogares hay una división sexual del trabajo que no se ha trastocado. Entonces, lo que ha supuesto esta emergencia para las mujeres es un mayor nivel de trabajo de cuidado en esta emergencia sanitaria, una triple jornada en estos tiempos de pandemia. Y además, nos preguntamos, ante una posible masificación de casos de COVID, ¿quiénes van a cuidar a estos enfermos de casos de COVID? Es decir, serán las mujeres, ¿verdad? Porque no se ha trastocado ni se está trastocando el orden patriarcal de quienes hacen los cuidados en los hogares salvadoreños. Nosotras hemos insistido al gobierno que tiene que generar una campaña en este sentido, por ejemplo, en la entrega de la canasta de básica, esta que se está dando. ¿Por qué no colocar una hoja que invite a las personas a compartir los trabajos domésticos? ¿Por qué no generar incentivos a estos hogares? Es decir, generar política pública, herramientas, mecanismos que en estos momentos puedan apalear un poquito esta situación, que sabemos que tiene un montón de aristas y que cambiar una realidad pues también tiene que ver con todo el sistema educativo, ¿no? Entonces le hemos dicho aprovechar este sistema de modernización en el que estamos de la educación pública para también tocar estos temas. Pero lamentablemente pues muy poco eco hemos hecho en este gobierno. En relación a la problemática de violencia contra las mujeres,
Del 16 de marzo al 28 de mayo se reportaban 24 feminicidios, es decir, hay más muertes en El Salvador por feminicidio que por coronavirus. Y además se ha incrementado en un 70% los casos de violencia contra las mujeres, en un contexto donde los juzgados están cerrados, donde las instituciones no están trabajando, donde las unidades especializadas de atención, todo el avance que habíamos logrado a partir de la vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 2010, en este momento está paralizado. Estas unidades especiales, su personal y sus recursos han sido puestos a disposición de logística y de actividades relativas al tema del coronavirus y no a lo que realmente tendrían que estar haciendo, que es atendiendo la violencia contra las mujeres. Ante nuestra insistencia y que hemos sido las organizaciones de mujeres las primeras al inicio de la cuarentena que hemos habilitado números de emergencia, líneas de emergencia, y hemos estado a nivel territorial coordinándonos con las instituciones, que ha sido muy difícil. Y ante el surgimiento de casos de feminicidio en el país, las instituciones empezaron a poner algunas líneas, digamos, a hacer atención telefónica, la Fiscalía General de la República, por ejemplo, la Corte Suprema, la Procuraduría, pero lamentablemente, muchas gracias, lamentablemente esas líneas telefónicas solamente han servido para atender, digamos, casos en horarios de oficina y en muchas ocasiones no responden o su respuesta no es adecuada. Entonces ahí estamos ante un gran reto, ¿verdad?, de la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país, y esta respuesta hacia las mujeres en la pandemia que no ha tenido ninguna política pública del Estado un enfoque de género que pudiésemos decir que se puede examinar o que se pudiese replicar en otros países como una experiencia exitosa, sino todo lo contrario. En estos días de cuarentena hemos visto un ISDEM, un Instituto de Desarrollo de la Mujer, muy debilitado. Estas atenciones por WhatsApp o a nivel telefónico de mucha precariedad, de muy mala atención, personal que no está trabajando y sobre todo una atención muy precaria hacia las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que esta situación en el país evidentemente ha sido un retroceso para los derechos de las mujeres, y solo quiero cerrar diciendo que en el tema de la salud sexual y reproductiva ya estamos monitoreando la falta, por ejemplo, de anticonceptivos y la falta de atención en las unidades de salud para emergencias propias, ¿no? No solo porque las mujeres no pueden salir, entonces esto debilita el poder llegar a los establecimientos de salud y establecer también algún mecanismo de atención a violencia, sino que además cuando la mujer logra salir y llegar, pese a que no hay transporte público y todas estas problemáticas, tampoco hay abastecimiento de anticonceptivos y no hay servicios de atención especializados para salud sexual y reproductivo, lo que está generando ya embarazos no deseados en la población y otro tipo de enfermedades en esta línea. Me quedaría hasta ahí para luego el segmento de algunos comentarios o preguntas de los asistentes, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica. Vamos ahora a escuchar, digamos, nos vamos a España y le vamos a escuchar a Priscila Cabrera, que es de la Fundación Aspasia. Priscila es abogada feminista, experta en cooperación internacional, diplomada en género y justicia, y es especialista, asesora y consultora en materia de género y violencia de género. Ha trabajado en América Latina y en España, y desde el 2018 forma parte del equipo de la Fundación Aspasia en Madrid, desempeñando el puesto de coordinadora de desarrollo estratégico en una institución que está especializada y comprometida con la prevención y atención integral de la violencia de género en todas sus formas, en especial la violencia sexual. Priscila, te escuchamos. Adelante. Buenos días a todas en América Latina y buenas tardes a todas las compañeras que están acá viéndonos en España.
En primer lugar, bueno, agradecer también la invitación a formar parte de este panel y sobre todo muchísimas gracias a las compañeras que han contado con nosotras para formar parte de este tercer seminario que nos parece sumamente importante más en los momentos que actualmente estamos atravesando, donde la articulación entre las organizaciones de mujeres y feministas es fundamental para poder intercambiar y de alguna manera también reflexionar sobre cuáles pueden ser algunas de las mejores medidas que podamos tomar en esta situación tan inédita en el mundo como la que atravesamos por la emergencia sanitaria provocada y derivada del COVID, ¿no? En ese sentido, nosotros queríamos empezar exponiendo también que desde el inicio de la emergencia en España, desde que declaró el estado de alarma desde el 14 de marzo de este año por parte del gobierno, se han implementado un paquete de medidas encaminadas a la prevención y a la atención integral de las víctimas de violencia de género, no dejando atrás a las mujeres que son víctimas y considerándolas también como una parte prioritaria de la agenda política y pública en la atención y en el abordaje de la emergencia sanitaria, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante que se podido tomar diferentes medidas tanto en el mes de marzo como abril y mayo. El Ministerio de Igualdad, que como ustedes saben y conocen en España, se ha vuelto a crear gracias al gobierno actual progresista que tenemos con coalición, tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, que aglutinan a diferentes partidos de izquierda aquí en el país, reactivaron y volvieron a conformar el Ministerio de Igualdad durante el mes de marzo también. Y desde el 17 de marzo, a raíz de la declaración del estado de emergencia, el 14 de marzo también de este mismo año, se creó un plan de contingencia dirigido a prevenir y atender a las mujeres víctimas de violencia de género, por medio de la implementación de una campaña de comunicación, por medio de la implementación también de guías de actuación que pretendían informar, fortaleciendo los sistemas también de atención a las mujeres víctimas de violencia de género a nivel nacional y también a nivel local. Estas medidas se fueron implementando y pudieron tener un complemento importante también por medio de otras medidas que se fueron declarando como medidas urgentes para justamente atender en materia de protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género por medio de un real decreto ley. Igualmente se fue ampliando este plan de contingencia no solo a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, sino también a aquellas que se pueden encontrar en situación de trata, explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución. A su vez y asimismo en este último mes se han podido liberar y se ha aprobado un fondo específico para la atención de la violencia de género que tiene relación directa con el Pacto Nacional de Estado que ya teníamos aquí en España para la eliminación de la violencia de género de 2017 y que han conseguido que se liberen actualmente unos 100 millones de euros junto con un fondo específico que también está destinado a abordar de la delegación de gobierno que tenemos también aquí en España contra la violencia de género, unos 6 millones y medio también de euros destinados a esta protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Sin duda para nosotras el paquete de medidas que se ha tomado junto con la reciente aprobación del nuevo ingreso mínimo vital que desde el gobierno se ha aprobado también para beneficiar a todas aquellas personas que en el marco de COVID estén en una situación de extrema desigualdad y desprotección, nos parecen medidas que han sido sumamente importantes, pioneras, inéditas, en un contexto en el que en el país no había habido, no solamente en España, sino a nivel mundial, una situación similar. Para nosotras estas medidas y que como parte de estas medidas hayan considerado como esenciales los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, nos ha parecido sin duda un apoyo fundamental para que podamos actuar y seguir estando en activo durante este proceso de intentar actuar y sobre todo prevenir y atender de mejor manera a las mujeres víctimas de violencia de género. Para nosotros, como decimos, son medidas inéditas que incluso han tenido un eco y que han sido como vistas a nivel de buena práctica en otros países, que incluso aquí en Europa y como parte incluso también de otras redes que tenemos de organizaciones de mujeres donde la Fundación Aspasia participa, como por ejemplo la WAVE, que es la organización de mujeres y feministas de Europa que trabaja por la erradicación de la violencia de género en el marco del Convenio de Estambul, que sería como el equivalente a la Belén do Pará que hay en América Latina, pues ha permitido incluso que también se haga una incidencia a ese nivel y se exija a los países de la Unión Europea o de Europa
este tipo de medidas o similares, ¿no? En ese sentido nos parece, como decimos, pues bueno, un importante avance y sobre todo un respaldarazo muy importante para la agenda de los derechos de las mujeres y sobre todo para la prevención y la eliminación de la violencia de género. Sin embargo, es real y también hay que considerar que nos chocamos con una realidad que, como bien comentaban las compañeras que me antecedieron, partíamos también de una situación en la que nuestros servicios ya tenían de alguna manera, habían sufrido y estaban en una situación de desventaja frente a una realidad que nos implica y que nos imponía el ponernos a cambiar nuestra forma de trabajar, a poder actuar y poder responder de la mejor manera a la situación del confinamiento y de las diferentes formas de violencia de género que de alguna manera tienen lugar en los hogares y que sabemos que muchas veces los hogares al final no son los espacios más seguros, que el confinamiento impide la movilidad, impide la imposibilidad de acceder a los espacios de atención en la misma manera y forma que ya podían hacerlo. Hay que destacar que también en ese caso, para nosotros como fundación y en el marco de la articulación que también tenemos pues a nivel tanto europeo como a nivel nacional, las diferentes redes que participamos, era importante el que pudiésemos hacer también un seguimiento y monitoreo de cómo se estaba llevando a cabo la implementación de estas medidas y desde la Fundación Ajasia, que gestionamos 2 centros para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual y uno para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, justamente hemos podido ver que la implementación efectiva de estas medidas ha sido desigual dependiendo de la comunidad autónoma o provincia que se denomina aquí o el municipio en donde se implementen estas medidas. Si bien es cierto, contamos con todo el respaldarazo del Gobierno Nacional y nos parece que en ese sentido, como decía anteriormente, es fundamental que por lo menos tengamos una agenda en la que se coloque la importancia de trabajar en pro de los derechos de las mujeres y sobre todo de las víctimas de violencia de género, tenemos también la realidad de que la implementación de esas medidas sí choca con una realidad de una descentralización administrativa, donde también los diferentes niveles de gobierno, a nivel comunitario, local, son las responsables de implementar las mismas. Por lo tanto, nos hemos encontrado con esas dificultades, esa falta a lo mejor de coordinación, de seguimiento, monitoreo de la implementación de estas medidas, no acompañadas también a lo mejor de un asesoramiento y acompañamiento técnico, hace que también podamos evidenciar que esta respuesta ha sido desigual, donde ya partíamos antes del COVID y por esos recortes históricos que comentaban anteriormente también, que también ha sufrido España por gobiernos anteriores y demás, en los servicios y por la situación que nos encontramos, pues han acentuado de alguna manera las dificultades, ¿no? Y en ese sentido, intentando adaptarnos a las necesidades de nuestros servicios de atención que tiene la Fundación Ajasia, hemos podido evidenciar que efectivamente la articulación, esa coordinación que es tan fundamental y que es necesaria a todo nivel, pues no ha podido existir. Los servicios, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de violencia de género, nos hemos tenido que adaptar a esta situación con los mismos medios que teníamos, intentando de alguna manera solventar pues la realidad y adaptándonos a intentar dar un servicio de manera telemática, mejorando el sistema de atención directo a las mujeres víctimas de violencia vía telefónica, vía telemática, vía por internet, evidenciando también las brechas tan grandes que hay en el acceso a la información y también a la tecnología por parte de las mujeres. Entendemos que a veces intentamos dar respuestas homogéneas a realidades que son diversas y que justamente lo comentaban también mis compañeras anteriormente, y en ese sentido nos damos cuenta que es fundamental que se implementen medidas tomando en consideración el enfoque de género, derechos humanos, pero también interseccional. No es lo mismo la realidad urbana que rural en España, y obviamente somos muchas mujeres diversas las que habitamos este país, con otras dificultades derivadas de otras condiciones, como ya sabemos, véase por discapacidad, véase por una situación de inmigración, véase por una posibilidad en el lenguaje, en el idioma, la habitabilidad, que es básica y fundamental, también choca con una realidad donde no todo el mundo se puede confinar de la misma manera, ni tiene acceso a la información y a la posibilidad de buscar apoyo de la misma manera, y en ese sentido también nos ha parecido importante que podamos hacer de alguna manera pues este tipo de seguimientos para detectar dónde están las falencias y poder intentar mejorar esa respuesta. Nos damos cuenta que la información llega, pero no llega igual a todas las mujeres, y que esa desigualdad en el acceso a esa información, del uso de los medios telemáticos, el no tener en cuenta una realidad, como decía antes, o las condiciones y las múltiples discriminaciones a las que estamos sometidas las mujeres, hace que la respuesta no llegue de manera adecuada. Sumado obviamente a que todo el Estado ha estado volcado en la emergencia sanitaria, y eso ha impedido que la coordinación a nivel de respuesta pues se haya visto en ese sentido
también limitada, ¿no? Donde los recursos residenciales que ya estaban y tenían una sobrecarga y que estaban al límite de su capacidad, pues se han visto sobrepasados, ¿no? Entonces necesitamos que efectivamente esta implementación de las ayudas tenga en cuenta la realidad local y tenga en cuenta la diversidad y sobre todo que tengamos espacios de coordinación a todos los niveles para que nuestra voz sea escuchada y que sobre todo podamos formar parte de la solución del problema. Sabemos lo que hace falta, esta es una situación inédita, somos conscientes de que contamos con el apoyo de un gobierno central que ha puesto la agenda en el centro y el tema en el centro, pero tenemos dificultades de su implementación a nivel local. Y ahí también es fundamental la articulación entre las organizaciones de mujeres y feministas del país a todos los niveles. Tenemos que tener en cuenta que, de alguna manera, lo que está ocurriendo, como decimos, es una situación que no tiene antecedentes y que en España la cultura y la forma en la que hemos venido gestionando nuestros servicios y nuestro Estado de Derecho no se ha encontrado nunca con una emergencia sanitaria o una emergencia a este nivel. Incluso en este sentido es súper importante tener en cuenta los diferentes espacios que hay de articulación y de toma de decisiones donde tenemos que estar, donde la idea es que podamos unirnos, juntarnos, el que podamos de alguna manera generar juntas una propuesta para que efectivamente los derechos de las mujeres y la desigualdad de género que ahora y actualmente se está viendo incrementada por la situación de la emergencia y que es la base de la violencia de género, realmente provoque y pueda provocar que esta desigualdad, si no se ataja, si no se trabaja y si no se intenta paliar, no solo desde las medidas específicas o necesidades específicas, sino también estrategias de las mujeres, puede suponer que efectivamente tengamos un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres y en la prevención y la eliminación de la violencia de género que hemos consagrado o hemos conseguido en este tiempo. No solamente la idea es blindar, sino seguir avanzando, utilizar la crisis como un espacio de oportunidad, donde podamos de alguna manera encontrarnos, hablar, formar parte de estos espacios de coordinación, apoyando el liderazgo del Ministerio de Igualdad, en este caso a nivel nacional, y de todas las instituciones y la institucionalidad de género y que tenemos en el país, trabaja por la violencia de género. Y en ese sentido, solamente por finalizar y de cara a este espacio, realmente hacer un llamado a la unidad entre el movimiento de mujeres y feministas, a que podamos formar y participar tanto en los espacios que actualmente existen, donde podamos, tanto a nivel local como a nivel nacional, poder proponer y llevar una agenda y estrategias conjuntas, pero donde también podamos formar parte de los espacios que actualmente se están desarrollando en el ámbito de la emergencia, que también son importantes y fundamentales y donde también se van a tomar decisiones. Aprovechemos la reconstrucción como una oportunidad, aprovechemos la crisis como una oportunidad, donde no dejemos que efectivamente pues, los espacios fundamentalistas o los espacios antiderechos puedan encontrar una cabida porque la están buscando y la encuentran, sino que podamos fortalecernos entre nosotras, generar una agenda común y en ese sentido agradecer a la articulación regional feminista. Estamos dispuestas y totalmente abiertas para poder colaborar, para formar parte de estos procesos y hacer un llamado a poder generar una agenda por lo menos común que nos lleve a un diseño de estrategias común en pro de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, entendiendo la violencia de género, y ahí finalizo, en su conjunto, en todas sus formas, no solamente en el ámbito de la pareja o expareja, sino que hagamos visibles también la violencia sexual. La Fundación Espacio está involucrada en la lucha de la violencia sexual y hemos visto y evidenciado que la violencia sexual en todas sus formas, más allá de la trata, de la explotación sexual o de las mujeres que nos encontramos en contexto de prostitución, tenemos una multiplicidad de formas de violencia sexual que no están siendo visibilizadas y que aprovechemos también para visibilizar esas formas y luchar juntas contra ellas. Así que nada más de decir que agradecerles este espacio y quedamos atentas a las preguntas que pueda haber después de las intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Priscila, por esta excelente presentación. Vamos ahora a escuchar a Carolina Elías, que también está en España. Carolina es abogada salvadoreña, feminista, con máster en igualdad de género, también estudios de doctorado en estudios interdisciplinares de género. En El Salvador trabajó como defensora de derechos de mujeres trabajadoras de fábrica textil y en asesoría de violencia de género, y en España ha estado en participación ciudadana para el Ayuntamiento de Madrid. Actualmente es la directora del primer Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de España, CETIC, y es presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo
CEDUAC. Adelante, Carolina, te escuchamos. Muchísimas gracias por esta invitación, por poder participar y compartir en primera persona cómo es que estamos viviendo esta situación en España, las mujeres migrantes. Y esto atañe a toda América Latina. Y entonces desde aquí un fuerte abrazo y un saludo que quiero aprovechar enviar no solo a mis compañeras ponentes, que es, vamos, un honor enorme el poder estar compartiendo con ellas, sino que también a todas las personas que nos están viendo y escuchando desde América Latina y por supuesto de aquí en España y Europa y bueno, no sé qué otra parte más del mundo. La perspectiva que yo quiero plantear en estos breves minutos es desde precisamente como mujer migrante aquí en España. Ya Priscila ha contado muy bien cómo está la situación en general, pero para nosotras las mujeres migrantes la situación se agrava muchísimo más. ¿Por qué? Porque precisamente estamos bajo una normativa que tiene un carácter claramente discriminatorio y racista. Nos atraviesa aún más una ley más que nos coloca en una situación de desventaja total respecto al resto de mujeres y al resto de personas que viven aquí en España. Y no es lo mismo una persona migrante europea en España o una mujer latinoamericana en España, y ya no digamos una mujer africana, una mujer afrodescendiente, que el color de su piel es mucho más oscura y eso simplemente por esa tonalidad extra de la piel ya le coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Y hago énfasis en situación de vulnerabilidad porque una cosa que queda muy clara es que las mujeres migrantes somos muy fuertes, tenemos una gran capacidad de resiliencia y de levantarnos y de echar pa'lante a pesar de todas las circunstancias que vivimos, pero se nos coloca siempre en una situación de mayor desventaja. ¿Cómo lo podemos ver eso? Por ejemplo, simplemente en los trabajos. ¿Cuáles son los trabajos que realizamos las mujeres migrantes? Son sectores feminizados, precarizados y en condiciones de una gran explotación que rozan inclusive prácticas esclavistas. Tenemos el caso de las mujeres en el campo, recolectoras de fresas, recolectoras de flores, que están sometidas a mucha presión, a mucha sobrecarga de trabajo, pero también a explotación sexual inclusive y a condiciones de vida muy precarias. Eso en el campo. Y en la ciudad, pues venimos a ver cómo somos las mujeres migrantes las que continuamos en un trabajo relacionado íntimamente con el servilismo, en una situación clara de diferencia de clase en la que nos dejan el trabajo del empleo del hogar y de los cuidados. Durante mis 10 años de vivencia aquí en España, 5 años he trabajado en diversas modalidades del empleo, del hogar y de los cuidados. Un sector que ya viene arrastrando una desigualdad de derechos gravísima. Y justamente en este contexto de COVID, lo que queda de relevancia es la fragilidad del sistema de cuidados que tiene España. La pirámide poblacional de España es prácticamente invertida. ¿Por qué? Porque es mucho más la población mayor de 60, de 65, de 80, hasta de 100 años que los más jóvenes o los menores. Y la población migrante estamos colocadas en la parte de los más jóvenes, de los más sanos. Es por esa razón de que no usamos mucho lo que es el sistema de salud y somos las que mejor vamos resistiendo. Pero esto no exime de que estemos en una condición de suma explotación y de vulnerabilidad. Con esto del COVID quiero resumirlo con ejemplos. Empleadas del hogar que trabajan de internas, es decir, aquellas que duermen y viven durante toda la semana en el mismo lugar donde están trabajando.
se han visto obligadas por sus empleadores a pasar estos casi 3 meses ya de confinamiento en el mismo lugar de trabajo, sin descansar ni un tan solo día, sin poder salir aunque sea a tomar el aire, ir a descansar a sus casas, lo cual legalmente podían hacer, pero sus jefes les plantaron de esta forma, de que si te vas, pierdes tu trabajo. Es más, hay algunas compañeras a las que les retiraron la llave de la casa para que no se pudieran ir. Y en otros, hasta le echaron la llave a la puerta porque no se fueran a escapar. ¿Por qué estas mujeres no renunciaron en ese momento? Porque si se quedaban sin trabajo, la situación iba a ser mucho más dura para ellas. Mujeres que están cuidando a las personas mayores, que como bien sabemos, son las que más fácil se pueden exponer al contagio y que están con mayor fragilidad y expuestas a la muerte por esta epidemia, por esta pandemia. ¿Y quiénes son quienes están cuidando de estas personas mayores? Las empleadas del hogar. Estamos en primera línea. Y no se nos proporciona ni mascarillas, ni guantes, ni ningún desinfectante. Muchas de ellas han tenido que fabricarse ellas mismas las mascarillas para poder guardar las distancias. Y claro, la familia se desentiende por completo de que debe de cuidar a esta trabajadora, de que esta trabajadora también tiene derecho de cuidar a sus hijos y a sus familias, y se le niega ese derecho. Pero vamos aún más allá. El Estado, si bien es cierto, reconocemos que ha hecho grandes esfuerzos, pero no los suficientes. ¿Por qué? Porque a la población migrante es a la que nos sigue dejando en la cola. Recuerdo que todas estábamos esperando con mucha expectación el primer paquete de medidas que el gobierno lanzó bajo la frase de no dejamos a nadie atrás. Pero qué curioso que justamente deja atrás a casi 700.000 mujeres en España, que somos las que estamos dentro del empleo del hogar, mayoritariamente de origen extranjero, y no hay ni una sola medida para ellas. ¿Qué es lo que pasó? Inmediatamente las asociaciones de empleadas de hogar, las asociaciones de mujeres migrantes, como la que estoy representando ahora mismo, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, pues unimos fuerzas y comenzamos a hacer una fuerte campaña de incidencia política a través de los medios de comunicación. Nuestra voz fue escuchada y eso hizo presionar al Estado. Pero imagínense, estamos hablando de que el 14 de marzo se dictó el estado de alarma y que es hasta el momento cuando todavía siguen en proceso esta ayuda que se dictó para las empleadas del hogar, que era un subsidio de ayuda en el caso de despido, el cual por supuesto que celebramos, pero que queda muy corto. ¿Por qué? Porque el empleo del hogar se caracteriza además por ser un sector con un alto porcentaje de economía sumergida, es decir, mujeres que no están cotizando a la seguridad social. ¿Y por qué no cotizan? Uno, porque no tienen voluntad los empleadores. Otra, dos, porque los empleadores no tienen el dinero suficiente para hacer frente a estos pagos. Y tres, porque hay muchas empleadas del hogar que no tienen papeles. ¿Qué significa no tener papeles? Es estar en una situación de mayor desigualdad y desprotección todavía. Y justamente todas las que están en la economía sumergida, que hablamos de entre un 35 a 40%, se quedaban fuera de esta medida. ¿Y saben qué es lo peor? Teníamos la esperanza que al menos en esta medida de la renta mínima vital fuéramos incluidas esas mujeres sin papeles, y han quedado fuera, condenándolas totalmente a la extrema pobreza. Hay muchas mujeres que se están viendo ya en situación de calle a causa de los despidos, porque a lo mejor la persona mayor a la que cuidaban y que trabajaban de interna y ahí vivían y dormían estas trabajadoras, esa persona mayor ha fallecido, inmediatamente los hijos lo que hacen es lárgate, vete, y estas mujeres se quedan de la noche a la mañana sin un lugar donde dormir, sin ningún tipo de prestación que percibir, ni ningún tipo de ayuda, porque recordemos que la migración, tenemos una frase en El Salvador, y mi compañera Angélica la entenderá: coyol partido, dicen, coyol comido. Es decir,
se trabaja y para comer el día a día. ¿Por qué? Porque mandamos todo ese dinero a América, porque mandamos ese dinero a nuestras familias. Entonces aquí no se tiene un colchón, un ahorro, y por ser migrantes a veces generalmente no tenemos redes de apoyo. Entonces estas mujeres están terminando en la calle. Es por eso que las asociaciones, y que es aquí la clave para nosotras, muchas están constituyendo cajas de resistencia para poder apoyar a estas mujeres. En los barrios mayoritariamente donde vive población latinoamericana o extranjera, vemos las grandes colas que la gente está haciendo por un kilo de arroz, por un kilo de lentejas, para poder sobrevivir. La extrema pobreza está golpeando, pero por eso nosotras también estamos uniéndonos con otras entidades, con otros movimientos a nivel nacional y además internacional también. Por eso es que se ha lanzado una gran campaña de papeles para todos y para todas. Es una de las herramientas que estamos viendo como para poder regularizar a toda esta población, como ya lo hizo, por ejemplo, Portugal. Una gran regularización y, como siempre digo, en una gran regularización de toda esa población migrante sin papeles, todos y todas salimos ganando. Nosotras, las personas migrantes, ganamos derechos y reconocimiento, aunque sea un poquito. No lo que deseamos ni lo justo, pero aunque sea un poquito. Y ni eso. Y el Estado gana más ingresos de cuotas a la seguridad social. Las arcas del Estado se verían beneficiar. Entonces yo no entiendo por qué el Estado, aunque sea un nuevo gobierno de nuevas ideologías, rompiendo un poco el molde de la extrema derecha, ¿por qué no toma estas medidas que son de beneficio a todas? En fin, y con esto para cerrar, todo lo que nos está tocando que enfrentar a las mujeres migrantes es muy, pero muy fuerte, es muy duro. Ni siquiera podemos regresar a nuestros países en estos momentos y nos está tocando ver cómo inventamos para poder sobrevivir. Pero una de las herramientas que es el asociacionismo es lo que está tratando de sacarnos adelante. Nosotras continuaremos con esta lucha de derechos. Nosotras continuaremos porque no vamos a parar. Somos mujeres en situación vulnerable, pero no somos vulnerables. Somos mujeres fuertes que vamos a luchar por una nueva normalidad que no siga arrastrando esas enormes desigualdades. Y por eso las alianzas estratégicas con el movimiento feminista que tiene en el centro los cuidados. No te olvides, feminismo, de las mujeres empleadas del hogar y sobre todo de las migrantes, que estamos aquí haciendo el trabajo que nadie quiere, pero que es fundamental y que todos necesitamos porque estamos cuidando de la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por esta excelente presentación. Y ahora nuestra colega Leire va a coordinar la parte de las preguntas, queda abierta la parte del debate. Hemos escuchado excelentes presentaciones desde Brasil, El Salvador, España, Perú, y ahora con todo ese panorama y esa provocación de las presentaciones, vamos a analizar entre todas, vamos a conversar entre todas. Así que, Leire, te paso la moderación. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Gracias a todas las ponentes y también a las personas que nos están escuchando. Bueno, recordar que existe la posibilidad de poder dejar preguntas. Hemos ido recogiendo algunas de ellas a lo largo del seminario, algunas más generales dirigidas a alguna de las ponentes, otras más específicas. Y vamos a ir un poquito escuchándolas, os voy a ir compartiendo. Desde México nos comentaban cómo también allí se han incrementado de forma exponencial los casos de violencia hacia las mujeres. Nos hablaban también de la negación del gobierno en el Estado de México. Nos compartían también situación desde Nicaragua,
y distintas iniciativas que se están llevando a cabo en concreto desde el Centro Jurídico Popular. Nos compartían cómo ellas están ofreciendo asesoría legal y psicológica. Para Angélica de El Salvador nos preguntaban, Janet nos compartía y dirigía la pregunta a Angélica en relación a las políticas que se están llevando a cabo desde el Estado salvadoreño para las mujeres que han sido despedidas por el gobierno y las empresas en el marco de esta emergencia del COVID. Esta pregunta sería para Angélica. Voy a ir compartiéndolas y después abrimos el turno para ir poco a poco respondiéndolas. Efectivamente, Miriam nos compartía en relación a estas medidas del gobierno que en el Estado español y también en otros estados no están considerando a las mujeres migrantes, ¿no? Y a las mujeres que están en situación irregular, también como nos iba compartiendo Carolina ahora, esta situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres migrantes también por esta ley de extranjería injusta que tenemos. Sigo leyendo un poquito. Vale, vamos a ir un poquito más abajo. Desde Bolivia nos piden contacto. Bueno, después cuando acabe el seminario vamos a haceros llegar una encuesta y también los contactos para que podamos seguir en comunicación. Otra persona nos preguntaba en relación a las mujeres con discapacidad. Bueno, ¿no? Y en relación a las necesidades especiales, necesidades de apoyo especiales que pueden tener estas mujeres por estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Nos dice si alguien le puede responder en relación a esto. Y había otra pregunta específica sobre la situación actual de las mujeres migrantes en el Perú. Si está el Estado o alguna organización apoyando de forma específica a las mujeres migrantes en el Perú. Estas son de momento las preguntas que nos han llegado y bueno, pues yo, si os parece, podemos ir empezando por Angélica, que había una pregunta concreta para ti desde El Salvador. Bueno, gracias, Leire. Sí, la pregunta tenía que ver con las políticas en relación a las mujeres despedidas. Bueno, lo que sucede es que el primer decreto que dio el gobierno para el tema de la emergencia nacional y la cuarentena obligatoria establecía la obligatoriedad de las empresas para no despedir. O sea, teóricamente en El Salvador, durante este periodo de cuarentena, ninguna empresa puede despedir a ningún empleado. Digamos que esto en el mundo ideal, ¿no? Pero sin tomar en cuenta que muchas mujeres trabajan en las áreas de los cuidados, en este subempleo, y no tienen ninguna seguridad laboral. Digamos que, entonces en este momento, una de las situaciones que más se está dando, que por ejemplo mujeres que trabajaban en servicios de cuidados, en este momento no están devengando su salario, no saben si van a continuar y no hay ninguna protección laboral hacia este sector, digamos, estas empleadas del hogar remuneradas, por ejemplo, para este sector no había una política porque este decreto no pensaba en la diversidad de trabajadores y trabajadoras que somos. Y por otro lado, para las mujeres que sí están en empresas, por ejemplo, en el sector textil, en maquilas, que son mayoritariamente mujeres quienes trabajan en este sector, si bien es cierto, había una prohibición de despedir, las empresas no es que hayan respetado al 100% esta prohibición, pero se dejó la puerta abierta hacia otra figura, digamos, que es la suspensión laboral. Entonces, como el decreto no decía nada de esto y el Código de Trabajo sí regula esta modalidad, entonces lo que está pasando con muchas mujeres es que se le está suspendiendo su contrato laboral durante este periodo que dura la cuarentena obligatoria. Esto quiere decir, esta mujer no está despedida. Cuando volvamos a la normalidad, digamos, posiblemente regrese a su trabajo, pero durante todo este periodo de cuarentena ella no va a devengar salario.
Entonces, esa es otra problemática que se está dando y además está siendo avalado. Hay muy poca institucionalidad. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no está tomando carpas en el asunto con esta clase de trabajo, no está tomando denuncias por este tipo de arbitrariedades que están tomando los empleadores. Entonces, bueno, estamos en esta situación un poco compleja. Entonces, mi respuesta sería, no hay una política pública para atender a las mujeres que están siendo despedidas o suspendidas de sus contratos laborales durante este periodo de cuarentena. Vale. Gracias, Angélica. Liz, ¿te parece si puedes intentar tratar de responder a la compañera que nos preguntaba sobre la situación de las mujeres migrantes en Perú? No te escuchamos. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, en realidad sí, gracias por la pregunta porque es uno de los temas que por el corto tiempo se quedó sin abordar, pero la situación de la población migrante y particularmente de las mujeres migrantes de venezolanas en el Perú es bastante dramática y precaria. Ya teníamos una situación de crisis antes y la crisis que vivimos con la pandemia ha venido a profundizar no solamente la precariedad, el abandono, sino también la xenofobia contra esta población, ¿no? La población venezolana mayormente está ocupada en el sector informal, como comerciantes ambulantes, que les llamamos acá, y esta, creo que hay un cruce con el micro. Y bueno, y esta situación lamentablemente se ha afianzado mucho más. Vemos, por ejemplo, cómo en el marco de la cuarentena, por ejemplo, quienes están saliendo más a las calles son mucha población venezolana porque realmente no tienen que comer, ¿no? Entonces, realmente están viviendo una situación de mucha precariedad. No es que también los peruanos y peruanas, mucha población esté en una gran situación de precariedad, pero hay una ausencia de políticas dirigida a la población venezolana y para atender la situación de migración. No había una política antes, no la hay ahora. Es más, el bono universal que se menciona no va a alcanzar a la población venezolana y eso es algo que tiene que también abordarse. Hay un grupo de trabajo para trabajar con población migrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que viene justamente trabajando ayuda concreta hacia la población venezolana y a través de este bono feminista creado por algunas activistas feministas, también se ha podido dar un apoyo a mujeres, sobre todo venezolanas, en situación de mucha precariedad, como es la amplia mayoría. Y en relación a lo de mujeres con discapacidad, yo sí quería también anotar un tema, que es que no hay una política específica para las mujeres con discapacidad, siendo una población vulnerable, al igual que las mujeres migrantes. La población con discapacidad es una población focalizada como población vulnerable dentro de la política pública. Sin embargo, no hay políticas específicas para abordar su especial situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia y no se está visibilizando adecuadamente el problema y cómo la violencia en esta población se puede estar, de hecho, profundizando por estar mucho más limitadas para el pedido de ayuda. Gracias. Gracias, Liz. Sigo un poquito compartiendo las preguntas. Bueno, había un comentario para Carolina. Maravillosa Carolina, nos representas, alguna compañera. Otra compañera escribía desde Nicaragua, nos compartía cómo en Nicaragua no está habiendo ninguna medida más allá de las propias tomadas por la población, ninguna medida pública. Nos preguntan si existen datos sobre el aumento de la violencia de género y sexual de las mujeres migrantes y de las mujeres migrantes en concreto que están en situación irregular administrativa en España. Yo no sé si sobre esto Carolina o Priscila podéis comentar algo. Bueno,
yo en realidad es que esto es otra de las grandes críticas que nosotras hacemos, y es que no hay estadísticas, no hay información específica que pueda darnos luces al respecto. Lo que sí podemos decir desde la red de mujeres latinoamericanas, que sobre todo hemos hecho estudios al respecto, es que las mujeres migrantes estamos sobrerepresentadas en las cifras de violencia de género en comparación de la violencia de género que sufren las autóctonas. No sé si respecto a esto Priscila tendrá más datos, pero nosotras eso es lo que manejamos, es que sí, hay una sobrerepresentación de la violencia de género en las mujeres de origen extranjero, y no únicamente de parejas de origen extranjero, que eso es uno de los puntos interesantes de ver, porque generalmente dicen, sí, la latina, la peruana, la no sé quién, la del otro país que fue asesinada por su marido, también de su mismo país. Y vemos que es al contrario, son como los autóctonos que violentan más a mujeres de origen extranjero. Pero nos hacen falta en estas cifras, sobre todo de las que están sin papeles de manera irregular, es mucho más difícil, sobre todo porque quiero tomarme un minuto para decir lo siguiente, y es que los mecanismos de protección, lo digo entre comillas, los mecanismos de protección establecidos en caso de violencia de género para las mujeres de origen extranjero son inoperantes, no funcionan. Y eso porque lo hemos visto con casos. La Red de Mujeres Latinoamericanas tiene un grupo de mujeres promotoras de prevención de la violencia de género, y tratamos de dar acompañamiento a otras mujeres migrantes que sufren violencia de género, y lo que nos encontramos es con un tremendo muro que no nos permite acceder a esas herramientas que nos deberían de proteger. Rapidito, por ejemplo, el acceder al CIMASCAM, el CIMASCAM, que es el Centro de Apoyo para las Mujeres aquí en Madrid. O sea, fue imposible para una mujer que fue violada por no tener papeles. Va a la comisaría, da su declaración, y el policía lo primero que le dice es que le van a abrir un expediente de expulsión y que por favor se presente con su pasaporte y con su billete de avión. Hasta ahí lo dejo para que se imaginen lo duro que es el poder enfrentar la violencia de género sin ni siquiera tener papeles. No sé si algo más quisiera agregar, Priscila. Gracias. Sí, yo solo ¿Se me escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perdón, no sabía si se me escuchaba. No, por complementar la información que da Carolina, desde el inicio del confinamiento hasta el 15 del mes pasado, es decir, a 2 meses del confinamiento, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género aquí en España y el Ministerio de Igualdad sí han ido dando reportes de la atención que han recibido y que han dado desde las líneas activadas 24 horas que están a nivel nacional en el 016, y que también han recibido a raíz de ampliar sus servicios por vías telemáticas como WhatsApp o los medios de correo electrónico. En ese sentido, sí tenemos constancia de que ha habido un total de en torno a 18.700 peticiones de ayuda, de información, y también esto supone un 65% de un incremento de los servicios de la atención que dan estos servicios de atención y de información con respecto al mismo periodo del año anterior. También cabe destacar que tenemos que lamentar que durante el periodo de confinamiento han sido asesinadas 4 mujeres, hemos tenido 4 femicidios y lamentablemente, pues así como estamos de luto nacional por las víctimas directas de la enfermedad del COVID, también estamos de luto por las compañeras que han perdido la vida justamente a manos de sus parejas o exparejas, y en lo que llevamos de año se han reportado 20 víctimas también de mujeres asesinadas, ¿no? En ese sentido, lo que sí que quiero destacar es que, así como dice Carolina, de alguna manera el problema que tenemos con la información es que no está desagregada, no sabemos exactamente, por ejemplo, dentro de las llamadas que se han recibido del 016 o de las peticiones de ayuda que ha habido, exactamente qué tipo de violencia son las que refieren las mujeres en las llamadas, y de alguna manera saber y contar con datos desagregados que nos permita contar con esta información para saber cuestiones tan básicas como la edad, el origen de las personas que llaman,
llaman, el tipo de violencia que refieren, que nos permitiesen contar con una mayor información que dimensione la problemática y de alguna manera nos permita contar con esa información, ¿no? Y luego a nivel de violencia sexual, también a nivel de violencia de género en la pareja-expareja, pues contamos anualmente, digamos, con los informes del Ministerio del Interior que lo que hacen es una recopilación de las denuncias recibidas, donde también tienes que buscar de alguna manera la desagregación de los delitos. En el caso de violencia sexual, por ejemplo, nosotras por Código Penal tenemos y diferenciamos entre abuso, acoso, etcétera. Entonces tenemos que ir y mirar siempre la estadística específica. Sí es verdad que en el tema estadístico, en ese sentido, es fundamental el que se pueda contar pues, con esa información desagregada y sobre todo que se pueda profundizar en la misma, ¿no? Como les digo, hay información, sin embargo, esa información no está desagregada y tampoco es de fácil acceso a lo mejor en el caso de que cualquiera la quiera buscar, ¿no? Gracias, Carolina y Priscila. Seguimos un poquito con las preguntas. Nos habían preguntado sobre la situación de las mujeres migrantes y había otra pregunta en concreto sobre Perú, si existen algunas acciones o propuestas concretas para mujeres indígenas rurales en Perú. No te escuchamos. Ok, perfecto. Ahora sí. Ya. Bueno, se han generado algunas propuestas, sin embargo, no hay una atención concreta a la población indígena y la Amazonía en realidad está siendo fuertemente golpeada por la pandemia. Uno de los principales temores que se tenía en relación al avance de la pandemia era justamente que llegue a las comunidades amazónicas y eso ya sucedió, arrasando con los contagios están muy altos en estos espacios y lamentablemente si ya eran espacios abandonados por el Estado y con mucha precariedad, sobre todo en el marco del sistema de salud, ahora esto se siente muchísimo más. Hay una demanda de las poblaciones, de las organizaciones indígenas de un bono universal para la población indígena. Hay una demanda concreta que lo puse en el PowerPoint, pero muy rápidamente, por pasarlo rápidamente, de repente no se vio, que es en relación a un bono mujer indígena que pueda alcanzar esta subvención de parte del Estado para la subsistencia a las mujeres indígenas por sufrir ellas una discriminación estructural, ¿no? Se ha pedido muchas veces que el Ministerio de Cultura pueda intervenir muchísimo más y tener una respuesta mucho más contundente frente a esta situación. Sin embargo, ahora el Ministerio de Cultura está envuelto en un serio cuestionamiento aparentemente por hechos de corrupción dentro de este escenario. Lo que sí que me parece que es bien importante resaltarlo es que las organizaciones indígenas, las organizaciones focalizadas en los territorios están ya generando protocolos para la interacción con las comunidades, estableciendo ellos mismos y ellas mismas sus propias normas para que la interacción con la población de estos territorios sea lo más segura posible para ellos y para ellas. Y eso me parece fundamental y debe ser algo que sea ampliamente difundido y respetado por las instancias estatales. Gracias, Liz, por tu aporte. Quedaría alguna pregunta más, varios aportes de compañeras que nos cuentan su situación, varias compañeras de Nicaragua que nos escriben en relación a diferentes acciones que se están llevando a cabo desde la sociedad civil, como ante la inoperancia del gobierno. Desde Argentina nos han escrito, bueno, desde distintos lugares del mundo. Tendríamos que ir cerrando, distintas organizaciones también que se ponen en contacto con nosotras para pedirnos información sobre la articulación. Bueno, a todas ellas decirles que nos pondremos en contacto, que cuando finalice el seminario vamos a recibir todas una encuesta, que agradecemos a las oyentes si la pueden rellenar, que nos sirve mucho a quienes estamos organizando este seminario para poder valorar y para poder seguir mejorando. Bueno, para cerrar, agradecer
a todas las ponentes, a Liz, a Carolina, a Priscila, a Angélica, a Leila, que se nos ha ido, no sé si no ha logrado conectarse a esta última parte de las preguntas. Bueno, a todas vosotras agradeceros por el tiempo, señalar pues la importancia de seguir trabajando juntas, seguir articulándonos, bueno, seguir organizando este tipo de iniciativas y encontrándonos en distintos espacios de coordinación y poco más que añadir. Muchos ánimos para seguir en la lucha y seguimos encontrándonos. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todas y cuídense mucho. Muchas gracias a todos y todas, todes. Muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Enorme. Chao.